Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días. Hoy es el primer día y el primer domingo del mes de febrero de 2015 y este es el momento de comenzar los minutos en los que cada 7 días resumimos y les contamos lo más destacado de estas últimas jornadas en la actualidad religiosa de España y del mundo. Este es el programa 1398 de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Rocío Fernández en el control de sonido, con Ana Almanzán en la producción y con Amparo Latre con estos titulares. Mañana se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Los salesianos celebran el bicentenario del nacimiento de su fundador San Juan Bosco. Recordaremos las declaraciones a COPE de su rector mayor Ángel Fernández Artime. En su mensaje para la Cuaresma, el Papa Francisco insiste en la necesidad de renovación de la Iglesia y hace un llamamiento contra la globalización de la indiferencia. El presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, alerta sobre las legislaciones que atentan contra la familia y denuncia la violencia doméstica. Por su parte, el secretario general José María Gil Tamayo considera que el hecho religioso se asocia en el mundo a la violencia y fundamentalismos en una Inquisición laica. Se ha celebrado en Madrid la Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación Social con la entrega de los premios Bravo. Hoy finaliza el encuentro Antropología y Misión de la revista Mundo Negro de los Combonianos, que ha concedido el premio a la fraternidad a la religiosa Paciencia Melgar. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos el programa de hoy fijando nuestra atención informativa en la celebración mañana 2 de febrero de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que este año se enmarca en ese año de la vida consagrada convocado por el Papa y en la celebración también del año jubilar teresiano. El presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, ha recordado que los objetivos habituales de alabar y dar gracias a Dios por el don de la vida consagrada y promover su conocimiento y estima por parte del pueblo de Dios, se suman en esta ocasión los específicos del año de la vida consagrada, que nos invitan a mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza. Además de él, numerosos obispos han querido transmitir el agradecimiento a Dios por el don que suponen para la sociedad y la vida de la Iglesia los distintos carismas y vocaciones de las personas consagradas. En España, según datos de la Conferencia Episcopal de Religiosos, hay actualmente 44.481 religiosos y religiosas en 5.602 comunidades de 107 congregaciones masculinas y 301 femeninas. De la preparación de esta jornada nos habla el presidente de Confer, el claretiano Luis Ángel de las Heras. Nosotros en Confer hemos propuesto una vigilia de oración para preparar la celebración de la jornada y después en todas las diócesis, como suele hacerse habitualmente, se convocan celebraciones para este día, pues celebraciones eucarísticas o celebraciones de la palabra según cada lugar, ¿no? Y ahí pues nos congregamos los religiosos consagrados, consagradas con el resto del pueblo de Dios, con nuestros pastores, con nuestros obispos, con sacerdotes, con laicos para celebrar esta jornada mundial, ¿no? También se ha mostrado el presidente de Confer esperanzado ante los retos del futuro. Pues yo creo que el reto fundamental precisamente lo recoge muy bien el lema de este año elegido para aquí, para España, ¿no? Amigos fuertes de Dios. La inspiración de Teresa de Jesús sigue siendo hoy válida en tiempos desconcertantes, sorprendentes, difíciles, recios, pues hace falta un nuevo estilo de vida consagrada, un nuevo modo de ser persona consagrada y esto es lo que el mayor reto, ¿no?, en estos momentos. Seguimos hablando de la vida religiosa porque ayer sábado se celebró la fiesta de San Juan Bosco, fundador de la familia salesiana, cuando se cumplen los 200 años del nacimiento de su fundador. En la actualidad hay en el mundo 15.300 salesianos repartidos en 132 países que cuentan con el apoyo de 100.000 seglares entre educadores y animadores para su trabajo en la promoción y defensa de los derechos de niños y jóvenes. El rector mayor de los salesianos es desde hace un año español, Ángel Fernández Artime, que estuvo el martes en el Espejo de COPE. Este año lleva por título y por lema el siguiente: como Don Bosco, con los jóvenes y para los jóvenes. Y es una invitación a toda la familia salesiana del mundo a tener el mismo corazón de Don Bosco, a estar en medio de ellos y a trabajar en favor de ellos. La congregación salesiana tenga más salud vocacional y sea más fiel a Don Bosco, incluso de lo que yo la he podido conocer. Ese es el gran desafío. Si nosotros en el mundo conseguimos ser más auténticamente salesianos, que significa fundamentalmente vivir desde Dios y para ir a los pobres, a los jóvenes que más lo necesitan, entonces todo lo demás es relativo, tiene menos importancia.
También nos recordó el espíritu del fundador San Juan Bosco 200 años después. Su gran intuición fue la pasión educativa por los jóvenes. Es decir, él soñó que los jóvenes de su momento le necesitaban un amigo, un educador, un padre, y ocurre que los jóvenes de todos los tiempos coinciden en lo mismo, tienen un corazón según el cual, si se sienten queridos, dan lo mejor que tiene. Eso hace que uno esté en la India, o está en África, o está en la Patagonia, y don Bosco, con este magnetismo, resulta fascinante y muy atractivo porque es el santo de los jóvenes, el educador de los jóvenes. Y este es el sueño del rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime, ante el futuro. Mire, el globo que yo quisiera lanzar tendría este mensaje. Yo sueño de verdad como educador salesiano, sueño con que nuestro mundo y nuestra sociedad, y también la sociedad española y los salesianos en España, seamos auténticos defensores de los más débiles. En definitiva, que seamos auténticos especialistas en estar del lado de los menores que son explotados. Tendríamos que ser, pero auténticos defensores de sus derechos humanos. Lo creo firmemente como educador y como creyente y como cristiano y religioso. El arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal y cardenal electo, Ricardo Blázquez, ha participado esta semana en Zamora en unas jornadas diocesanas en las que ha criticado los matrimonios de conveniencia y ha denunciado la terrible violencia doméstica. COPE Zamora, Chelo Mateos, buenos días. Buenos días. Las 13º jornadas diocesanas de Zamora han abordado esta semana el sínodo de la familia y la vida consagrada. El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, era el encargado de hacer una reflexión sobre el sínodo extraordinario sobre la familia. Apuntaba, entre otras cuestiones, los actuales problemas de la familia que se ven todos los días en nuestra sociedad, y recordaba también que la familia es una institución insustituible. Es fundamental para la vida de los esposos, de los hijos y también del entorno, de la sociedad y de la Iglesia. Y al mismo tiempo hoy está padeciendo la familia, pues, unas incertidumbres que a todos nos dejan muy perplejos. Por ejemplo, una que todos tenemos conocimiento de personas muy cercanas, el número tan alto de divorcios. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, hablaba el jueves sobre la vida consagrada en la Iglesia, y las jornadas concluían el viernes con un análisis también precisamente de la vida consagrada, pero en la diócesis de Zamora, a través de varios testimonios de dos religiosos en concreto, de las siervas de San José y de los padres menesianos. El Papa Francisco recibirá el bastón de Santa Teresa el próximo 11 de marzo durante la audiencia general dentro de la peregrinación Camino de la Luz, que desde el 15 de octubre está viajando por 29 países de todo el mundo con el bastón de la Santa Española. Con este motivo, la Orden del Carmelo Descalzo ha programado una peregrinación mundial para acompañar al Papa cuando reciba el bastón. Además, el Papa dará inicio en Roma el día 28 de ese mes de marzo, día que se cumplen los 500 años del nacimiento de la Santa, a una oración mundial por la paz que se va a extender por todo el mundo. Precisamente en Ávila se ha presentado el programa litúrgico pastoral para el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. COPE Ávila, Ausi Rueda. La diócesis de Ávila y la Orden del Carmelo han dado forma a un intenso programa religioso en este 5º centenario. Por un lado, para acoger a los miles de peregrinos que vienen a los lugares teresianos a empaparse de la espiritualidad de la Santa. Para ello se han propuesto unas peregrinaciones de fin de semana que tienen como meta que el peregrino pueda recorrer los lugares teresianos y ganar el jubileo, con un programa cerrado y organizado desde su diócesis de origen. Pero también se han organizado una serie de actividades litúrgicas y pastorales. Entre ellas destaca la celebración al inicio de Cuaresma de un acto penitencial en el que la Iglesia de Ávila va a pedir perdón por los pecados cometidos y que hayan podido dificultar la difusión del Evangelio. Jorge Zazo es el delegado diocesano del 5º centenario. Cuando nosotros contemplamos la increencia de nuestra sociedad, pero también hay que hacer una mirada interna y reconocer que algunos cristianos e incluso algunos representantes de la Iglesia hemos cometido pecados en la difusión del Evangelio por los cuales el señor obispo quiere pedir perdón.
Un completo programa que incluye otras importantes citas al amparo de la Conferencia Episcopal, como el Jubileo de los Obispos o el Encuentro Europeo de Jóvenes, y otros eventos previstos para fechas claves, como el 28 de marzo, el 500 cumpleaños de Santa Teresa, en el que se celebrarán 2 misas y por las cuales se ha tenido un gesto desde el Vaticano. El Papa Francisco ha permitido que en los templos jubilares se celebre la misa votiva de Santa Teresa. Por cierto, el secretario de la Fundación del Quinto Centenario, el Padre Antonio, ha confirmado que el próximo 11 de marzo el Papa Francisco va a recibir en el Vaticano la visita del bastón de Santa Teresa y que también será el Santo Padre quien inicie una cadena mundial de oración por la paz desde Santa Marta el mismo día y a la misma hora en la que nació Santa Teresa de Jesús. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, considera que el hecho religioso en este mundo se ha sometido a sospecha y se le asocia a violencia, a fundamentalismos, a elemento perturbador de la convivencia, con lo que se establece una inquisición laica. En una conferencia en Madrid sobre la presencia pública de la Iglesia, en el Centro Jesuita de Reflexión sobre la Fe, las Culturas y la Justicia, entre paréntesis, añadió que el espacio público puede estar amenazado por fundamentalismos, pero también por un laicismo excluyente. Por ello, animó a los cristianos a hacer que en el espacio público reine una laicidad positiva e integradora y que el hecho religioso no se relegue al ámbito de lo privado para superar la invisibilidad de la fe en este mundo. Rechazó también el contagio de la ideologización de la presencia cristiana, calificando a unos, los que se ponen en primer plano la justicia, de progresistas y a otros, los que ponen en primer lugar el derecho a la vida o la educación, de conservadores. ¿Por qué no tomamos el mensaje completo en lugar de darlo a gusto del consumidor?, se preguntó. Por último, lamentó que se releguen derechos como el de la libertad religiosa y que se hable incluso de derecho a la blasfemia, que es un atentado a la dignidad. Cambiamos de asunto. Esta semana se ha celebrado en Madrid la Asamblea de Delegados Diocesanos de Medios de Comunicación Social, que concluyó el miércoles con la entrega de los premios Bravo, que concede cada año esta Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, con el espíritu que destacó su presidente, el obispo de Guadix, Ginés García Beltrán. Bueno, quiere mandar el mensaje de la importancia que tiene la comunicación. La Iglesia es comunicación, y que en la comunicación son fundamentales los profesionales, aquellos que se dedican de un modo u otro a la comunicación. Por tanto, premiar a estas personas es reconocer la comunicación y los profesionales que se dedican a ella. Creo que esto es importante. El presentar a la sociedad modelos de buenos comunicadores es un acto, una misión importante también de la Iglesia. Uno de los premiados en el apartado de prensa fue Juan de Lara, durante más de 20 años corresponsal de la agencia EFE en el Vaticano, que habló de la necesaria apuesta de la Iglesia por el rigor y la transparencia. La Iglesia no tiene que tener miedo a la verdad. La Iglesia no debe de ocultar nada. La transparencia es lo que le da esa credibilidad. Y la transparencia en esta época y el rigor, desde mi punto de vista, son primordiales. La transparencia se ha demostrado que es vital, pues, para poder afrontar casos como los escándalos de Batilix. La Iglesia no tiene que tener miedo. Si la Iglesia está hecha por hombres, la Iglesia somos todos, y entonces no se puede pensar. La primera cosa que es una equivocación es que los trapos sucios se lavan dentro de casa. Eso ya pasó a la historia. En la época de la globalización, en la que todo inmediatamente da la vuelta al mundo, en la que todo recorre con una rapidez vital el planeta, la Iglesia no puede callar estos casos. Recordamos otros premiados: Enrique Planas, Premio Bravo Especial; el padre Manuel Muñoz en radio; Julián del Olmo en televisión; Nico Montero en música; la campaña del Domun en publicidad; el portal y misión en nuevas tecnologías; y el franciscano Fermín de Mieza en el trabajo diocesano en medios de comunicación. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Hay noticias que te preocupan. Vicepresidenta del Gobierno, doña Soraya Sáez de Santa María, buenos días. En España, del riesgo de la yihad, de que en estos España dos el trabajo que se está europeos haciendo tanto en el ámbito de interior, defensa como inteligencia es muy intenso en este sentido. Perdón, Jorge Fernández Díaz, ministro. Si tenemos la cobertura legal, que la tenemos, y tenemos la tecnología, ya podemos poner en Expósito pregunta sobre tus preocupaciones en la mañana. COPE. Estar informado. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia y en la actualidad internacional nos acercamos en primer lugar hasta el Vaticano. Allí se ha presentado el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma, en el que insiste en la necesidad de renovación de la Iglesia y en el que hace un llamamiento contra la globalización de la indiferencia. Recordamos su contenido con la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenos días. Buenos días. Cuánto deseo, dice el Papa en este mensaje, cuánto deseo que nuestras parroquias y comunidades lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia. El Papa propone 3 antídotos en esta Cuaresma, 3 fórmulas para salir de esa globalización de la indiferencia. En primer lugar, rezar, y por eso ha convocado la iniciativa 24 horas para el Señor, que se celebrará el 13 y 14 de marzo en toda la Iglesia. En segundo lugar, gestos de caridad, y en tercer lugar, conversión. Así podremos resistir, escribe el Papa, a la tentación diabólica que nos hace creer que nosotros solos podemos salvar el mundo y a nosotros mismos. Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil, pero el mensaje fue presentado en Sala Estampa por el Dicasterio Corunum, la Caritas del Papa, que de momento no tiene prefecto. El cardenal Sara ahora se ocupa de otros menesteres. Allí estaba el subsecretario, el español madrileño, Monseñor Segundo Tejado, que nos explicaba así qué es lo que nos propone el Papa. ¿Dónde está la fuente de la caridad? ¿Dónde está la fuente de nuestra capacidad de no ser indiferentes al prójimo? Nace de nuestro corazón. Si nuestro corazón está lejos de esta fuente, es inútil. Podemos hacer 1000 cosas, pero al final serán todo cosas que no tendrán ese sabor a Dios. Será algo, pues sí, de la filantropía, de las cualidades del hombre, que son cosas que están muy bien, pero que no son el amor cristiano. La caridad es algo más, es ese saber mirar sin indiferencia al pobre que tenemos a la puerta de nuestra casa, que es nuestra posibilidad de salvación. Solo si hay un corazón convertido uno se da cuenta que está en Lázaro, si no uno pasa de largo y no se da ni cuenta. Por eso se señalaba en esta rueda de prensa que las 3 cosas que señala San Pablo, fe, esperanza y caridad, de todas, la más grande es la caridad. Y seguimos contigo, Paloma, porque en la audiencia general del miércoles el Papa alertó de que aunque la palabra padre es una palabra universal, actualmente existe una sociedad sin padres. Sí, hemos pasado de un extremo al otro, decía el Papa, de los padres invasivos y autoritarios a esa sociedad sin padres. Es la ausencia de la figura paterna en la vida de los pequeños la que produce lagunas y heridas que pueden llegar a ser muy graves, que pueden crear huérfanos incluso dentro de una familia. È più profondo di quel che pensiamo il senso della orfanezza. Es más profundo de lo que pensamos el sentimiento de orfandad que viven muchos jóvenes. Son huérfanos, pero en familia, porque los papás están a menudo ausentes, también físicamente, de casa, pero sobre todo porque cuando están no se comportan como padres. No se comportano da padre. A veces parece que el padre no sabe bien qué puesto ocupar en la familia, decía el Papa. Ante la duda se abstienen o se refugian en una relación imposible de igual a igual con los hijos. Pero después de decir todo esto, el Papa concluía: la belleza de la paternidad será el tema del próximo miércoles. He decidido empezar por la oscuridad para llegar después a la luz. También hemos conocido, Paloma, esta semana el intenso programa de actividades del Papa para estos próximos meses. Sí, empieza mañana lunes, fiesta de la Presentación del Señor, Jornada Mundial de la Vida Consagrada en la Basílica Vaticana. A las 5:30 de la tarde tendrá lugar la Santa Misa en este año dedicado a estos institutos de vida consagrada y de la Sociedad de Vida Apostólica. Después hay un par de visitas pastorales a 2 parroquias romanas, pero sobre todo ese consistorio el sábado 14 y el domingo 15, que a continuación viene el miércoles de ceniza, 18 de febrero, y a partir de ahí, el domingo 22, se va de ejercicios espirituales. El Papa, con toda la curia romana, a la zona de Aricha, como el año pasado. Esto dura una semana entera, hasta el viernes 27, y ya entramos en plena Cuaresma con las actividades habituales, otra visita pastoral. En Semana Santa tenemos el Triduo. Antes, una visita pastoral a Nápoles y Pompeya, el 21 de marzo, y así llegamos hasta el domingo 2 de Pascua, o Domingo de la Divina Misericordia, en el que el Papa celebrará en la Basílica Vaticana la Santa Misa para los fieles del rito armeno, en un claro guiño por el primer centenario del genocidio. Luego hay otra fecha, mucho más adelante, el 29 de junio, que este año tiene una pequeña novedad, y es que el Papa bendecirá, como siempre, en la festividad de San Pedro y San Pablo, los palios, pero no se los impondrá a los arzobispos metropolitanos. Lo que va a hacer a partir de ahora
es entregárselos, pero la imposición solemne será el nuncio en la diócesis. El objetivo es subrayar la sinodalidad, enriquecer la ceremonia en las iglesias locales. Gracias, Paloma. Buen domingo. Igualmente, hasta luego. En Iglesia Noticias al momento ahora para el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días. Muy buenos días. Ha pasado mucha agua bajo los puentes desde que Europa empezó a olvidar lo que siempre fue: filosofía griega, derecho romano y cristianismo. La Acrópolis, el Capitolio y el Gólgota han asistido estupefactos a las elecciones del pasado domingo en una Grecia que desde que empezó a ser infiel a sus raíces empezó a ser más Turquía que Europa. Es más que llamativo, muy triste, que en las urnas hayan ganado los que se creen víctimas de Europa cuando de quien son víctimas son de sí mismos. Casi nadie ha subrayado la abstención del 40% en un país donde el voto es obligatorio por ley, aunque, como en tantas otras cosas, no pasa nada si no se cumple la ley. Como fuera de Europa hace mucho frío, los griegos acreditados comerciantes se acomodarán al mercado, pero quien en Grecia o en Europa crea que todo se reduce a mercado y economía es un auténtico suicida, porque cualquier entidad sin raíces se seca. ¿Se puede separar la gestión de la cosa pública de las virtudes y de la jerarquía de valores que constituyen su código genético y su esencia? ¿O es una insensatez y el opio del pueblo, como ha escrito estos días alguno de los pocos intelectuales europeos que quedan con un mínimo de sentido común? Mientras el sectarismo, el radicalismo y el extremismo parecen triunfar electoralmente, el Papa, en su audiencia general del pasado miércoles, ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad y en su mensaje para la próxima Cuaresma denuncia sin contemplaciones la tremenda, desquiciada globalización de la indiferencia ante el mal y la injusticia. El qué más da relativista es letal, porque si todo da igual y vale igual, entonces nada vale nada. Y no es verdad. Que pasen un buen día. Igualmente, seguimos con la actualidad internacional. La Iglesia de Inglaterra ha ordenado a la primera mujer obispo no sin crear divisiones, como nos cuenta desde Londres Begoña Pérez. La ceremonia de 2 horas tuvo lugar el pasado lunes en la Catedral Gótica de York Minster, oficiada por el arzobispo de York, John Sentamu, y con la asistencia de unas 1000 personas. La reverenda Libby Lane, de 48 años, se convertía en la primera mujer obispo de la Iglesia de Inglaterra, un momento que ya previamente calificó de profundo y extraordinario. De este modo, se formalizaba un proceso legislativo que culminaba el pasado noviembre y que ha suscitado divisiones en el seno de los anglicanos. De hecho, la consagración de la nueva obispo de Stockport se vio interrumpida en un momento crucial con una voz discordante. Is it now your will that she should be ordained? No en la Biblia. Con este grito, el reverendo Paul Williamson, una figura controvertida de la Iglesia anglicana, expresaba su disconformidad. Según un portavoz de la Iglesia de Inglaterra, se trata de una voz solitaria de protesta en un mar de voces de afirmación. El gobierno chino amenaza con nuevas ordenaciones de obispos sin la aprobación del Vaticano en su política de control desde la Asociación Patriótica. Corresponsal en Pekín, Pablo Díez. A pesar del reciente acercamiento entre el Vaticano y China tras los viajes del Papa Francisco a Asia, el régimen de Pekín pretende impulsar este año la ordenación de obispos sin el visto bueno de la Santa Sede. Así se desprende, según algunos expertos católicos, del plan de trabajo para 2015 de la Administración Estatal para Asuntos Religiosos, difundido a mediados de enero. Amparándose en las leyes del país, dicho plan apoya al clero chino, controlado por el régimen a través de la Asociación Católica Patriótica, en el nombramiento de obispos que denomina independientes. Para el Vaticano, en cambio, son ilegales porque no cuentan con su aprobación. Entre 2006 y 2012, China ordenó al menos a 5 obispos sin la autorización de la Santa Sede, que los excomulgó. Ese es el asunto más peliagudo para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y el Vaticano. En su lugar, la Santa Sede sigue reconociendo a Taiwán, la isla que permanece separada del autoritario régimen de Pekín desde el final de la guerra civil hace ya 6 décadas. Frente a los 12 millones de católicos que siguen el culto oficial, la iglesia clandestina solo jura fidelidad al Papa y sus obispos están perseguidos. Algunos, como el de Shanghái, Tadeo Madachín, llevan detenidos desde hace 3 años y simbolizan la lucha del Vaticano contra el control del régimen chino. Y sobre el tráfico de personas y de órganos, en Iglesia Noticia el comentario de Paloma Gómez Borrero. En pleno siglo XXI sigue habiendo esclavitud. Las cifras son dramáticas. Se venden, se comercian al año 2,5 millones de personas. El 60% son mujeres,
Pero en este abominable mercado muchos son también menores, vendidos para trasplantes de órganos, para la mendicidad, para la explotación sexual. Junto con la droga y el tráfico de armas es el negocio más rentable. El 8 de febrero, Papa Francisco ha pedido que se dedique una jornada de oración y reflexión para concienciar sobre la trata de seres humanos, para prevenir, combatir y proteger, así como ayudar a estas víctimas indefensas. Hasta la guerra de Sudán por la región de Darfur, que son la mayoría cristianos, se subastaban familias enteras que al ser cristianos precisamente eran botín preferido de esta nación islámica. Una mujer costaba 100 euros, un niño 120. La Fundación Libertas de los Padres Trinitarios ha buscado siempre la manera de impedir este comercio de esclavos, denunciando, protegiendo a las familias que iban a ser subastadas. Ahora hemos sabido que en Irak un desconocido compra para liberarlos a jóvenes y niños cristianos que los terroristas de ISIS venden para, con el dinero obtenido, comprar armas y financiar la organización. El iraquí anónimo es el Slinder de Oriente Medio, que paga sumas ingentes con el único fin de obtener la libertad de estos esclavos y que puedan volver a reunirse con sus familias. No ha trascendido la identidad de este Bartolomé de las casas contemporáneo, pero para los cristianos perseguidos de Irak es todo un símbolo de libertad. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y antes de terminar el programa de hoy, recordamos que hoy finaliza en Madrid una nueva edición del encuentro Antropología y Misión que organizan los combonianos, en esta ocasión en torno a los retos de la salud en África más allá del ébola. Jaume Calvera es el director de la revista Mundo Negro. Este año el tema de Antropología y Misión no podía quedar ni lejano ni ausente del tema que ha aglutinado mucho la atención en estos últimos meses en África, el ébola. Pero no nos queríamos quedar en el ébola. Por eso, el título que hemos elegido para estas jornadas de antropología y misión es La salud en África más allá del ébola, porque aún teniendo en cuenta el virus del ébola, que ha sido tan terrible, queremos ir más allá, porque hay otras enfermedades que todavía están por controlar o que están devastando muchísima más gente de la que ha devastado el ébola. En esta ocasión, el Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2014 ha sido para la hermana Paciencia Melgar, misionera de la Inmaculada Concepción, que superó la enfermedad tras contagiarse con el ébola y que ha desarrollado una intensa labor en la divulgación sobre la incidencia del virus y el trabajo de los misioneros en África Occidental. Es un monumento a la vida, a la acción de gracias que hay que dar a Dios, a la lucha por la vida de esta mujer que se esforzó y que al final, por ayudar a otros, y al final ella se contagió del ébola, podríamos decir casi milagrosamente, se ha curado, que ella ahora se está ofreciendo para que otras vidas se salven, y no solamente eso, nos consta que estando aquí en España, donde está actualmente, se está multiplicando para acudir a muchos sitios y estar presente en muchas entrevistas y reuniones para dar su testimonio de vida, de todo lo que ha vivido en estos últimos meses. Pues hemos creído oportuno darle ese premio a ella. El Departamento de Pastoral de Juventud de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar ha asumido la organización de la Semana de Cine Espiritual que desde hace 11 años coordinaba el Observatorio de Cine Espiritual de Barcelona. Actualmente esta Semana de Cine Espiritual se celebra en 40 diócesis españolas y solo este año participarán cerca de 160.000 personas. Escuchamos a su promotor, Pello Sánchez. Desde el comienzo de la historia del cine, la relación del cine y la Iglesia siempre ha sido muy próxima. De hecho, de las primeras películas de la historia del cine son películas de la Pasión de Cristo. Y siempre esta cercanía continúa. De hecho, aproximadamente el 20% de las películas que se estrenan tienen valores espirituales. Entonces, pensamos que dentro del cine actual hay muchas vías donde el cine elabora los grandes problemas del ser humano y los presenta con historias que tienen que ver con la trascendencia y el misterio de Dios. Entonces es una gran oportunidad, primero, de diálogo con la cultura y también una gran oportunidad de, presentando los problemas del hombre, acceder a la respuesta que presenta el Evangelio. Hasta aquí Iglesia Noticia en este 1 de febrero de 2015. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España, con la Santa Misa. Un saludo de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.